abrir la palabra del Señor, la Biblia, en la carta a los Colosenses, capítulo 3. Vamos a continuar, hermanos, con nuestra hermosa enseñanza de la carta a los Filipenses. Gloria a Dios, hemos avanzado y hemos llegado hasta el capítulo 3 en este momento. Y bueno, nos quedan 2 capítulos para finalizar nuestro estudio bíblico, y yo creo, hermanos, de que hemos aprendido muchas cosas que de pronto habíamos oído, pero no las habíamos analizado, no las habíamos escudriñado, profundizado como lo estamos haciendo durante estas semanas. Y bueno, qué bueno que usted tenga su libro de notas, su lapicero, para que vaya apuntando aquellas cosas interesantes que aprende el día de hoy. Y de esa manera usted, cuando esté solo en su casa y tenga el tiempo de abrir su Biblia, vuelva a repasar, vuelva a ver sus notas para, gloria al Señor, hacer un estudio exhaustivo personalmente, y a manera pues de que nos nutramos con la palabra del Señor, nos nutramos con el conocimiento de su voluntad, nos nutramos de sabiduría, de inteligencia espiritual. Gloria al Señor. Conocemos bien la razón, el propósito por el cual el apóstol Pablo fue movido por el Espíritu Santo para escribir esta carta a los hermanos de Colosas, que estaban pasando por una crisis eh, espiritual, porque se estaban levantando otros enseñando otras cosas. Y de una u otra manera, aunque permanecemos firmes, a veces no dejamos de tambalear, pensando, gloria al Señor, en lo nuevo que estamos oyendo, ¿verdad? Porque resultan cosas nuevas que no habían oído nuestros oídos, nuevas a la enseñanza bíblica que hemos tenido durante todos estos siglos, desde que Dios permitió que las Sagradas Escrituras quedaran en nuestras manos. Y es ahí donde a veces cavilamos entre dos pensamientos y nos ponemos a pensar en lo nuevo, nos ponemos a pensar en lo que hemos aprendido, y luego, por la dirección del Espíritu Santo, Él nos lleva a su palabra, que es verdad, y nos trae un amplio conocimiento, que donde estamos nosotros fundamentados es el lugar donde todo creyente debe de estar. Estamos entonces nosotros ligados a la cabeza, como aprendimos, que es Cristo Jesús, ligados, conectados a Él, gloria al Señor. Y de esa manera, dice la Biblia, que nosotros recibimos del Señor sus bendiciones y el crecimiento que Dios da. Aleluya. Versículo 1 del capítulo 3 dice la palabra del Señor. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Aleluya. En esta porción de la palabra del Señor, el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia: ustedes, como ustedes resucitaron con Cristo. Y de acuerdo a las enseñanzas del apóstol Pablo, ¿cuándo es de que nosotros resucitamos con Cristo? Él lo enseña que fue a través del bautismo.
Dice que fuimos sepultados juntamente con Él por el bautismo y juntamente con Él resucitamos a una nueva vida. Aleluya. A una nueva vida. Ahora bien, Él les trae a la memoria y los hace reflexionar. Y les dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. ¿Por qué las cosas de arriba? Porque Él no está en las cosas de la tierra. Jesucristo no está en las cosas de la tierra, Él está en los cielos. Las cosas de arriba son las que convienen. Las cosas de arriba son las que bendicen, gloria al Señor, y no añaden tristezas. Las cosas de arriba son las que emanan de la presencia misma de nuestro Señor Jesucristo. Y dice el apóstol, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Aleluya. Diestra no se refiere a una mano derecha. Diestra no se refiere a la derecha. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque la Biblia misma nos enseña de que Dios es espíritu. Y como Él es espíritu, es incorpóreo, Él no tiene un cuerpo como el de un ser humano. Él es espíritu. No tiene derecha, no tiene izquierda, no tiene frente, no tiene parte de atrás. Dice la Biblia que con su presencia Él llena los cielos y la tierra. Entonces Él está en todo lugar porque Él es el omnipresente y Él no tiene una figura, una forma. Dios es espíritu. Gloria al Señor. Pero entonces Jesús está sentado a la diestra de Dios. La diestra de Dios es el trono de Dios. La diestra de Dios es el lugar donde Dios, el único Dios, ejerce autoridad desde los cielos. Del lugar de donde Él delega autoridad a sus ejércitos celestiales, como también al ser humano que anda en su voluntad. Desde ese lugar, entonces dice la palabra del Señor que veamos para arriba, donde está Cristo sentado, para ver a Cristo, para escuchar a Él, para recibir de Él todo lo que Él quiere que nosotros hagamos. Aleluya. Entonces dice la palabra de Dios, buscad las cosas de arriba. 2, poned la mira en las cosas de arriba. Por segunda vez, la palabra del Señor nos llama a ver hacia arriba. Aleluya. ¿Por qué será? Hermanos, la respuesta es que Dios conoce al ser humano mejor que nadie. Y el ser humano, cuando baja su mirada hacia la tierra o las cosas que hay sobre la tierra, el ser humano es llevado por la vista. Y la vista, aleluya, lleva al ser humano a desear. Gloria a Dios. Y el ser humano se convierte en un vanidoso, amante de las cosas de la tierra. Y Jesús dijo, no hagáis tesoros en la tierra donde hay ladrón, donde se corroe. Gloria al Señor. Haceos tesoros en los cielos. ¿Por qué, hermanos? Porque la palabra del Señor dice que donde esté su tesoro, allí también estará su corazón. Ahora el apóstol Pablo le dice a la iglesia por segunda vez, aleluya, mira, dice, buscad las cosas de arriba. Gloria a Dios. Versículo 2, mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Gloria a Dios. ¿Por qué? Hay un porqué abajo y dice en el versículo 3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios.
Aleluya. Morimos al mundo, morimos al pecado, morimos, hermanos, a toda esa corriente de este mundo. Aleluya. Y dice la palabra del Señor, porque habéis muerto, y lo más glorioso, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Dónde estamos nosotros? Estamos en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Estamos en Cristo, y si estamos en Cristo, entonces dice la Biblia que estamos escondidos en Dios. Esto me trae a la memoria cuando Jesús habla del salteador. Y cuando dice, todos los que vinieron antes de mí, salteadores son y ladrones. Pero yo soy el buen pastor, y mis ovejas me conocen, oyen mi voz y me siguen. ¿Y qué más dice el Señor? Mis ovejas están en mi mano, y de mi mano nadie las arrebatará. Aleluya. Hermanos, cuando alguien tiene algo en la mano y para que no se lo arrebaten, ¿cómo tiene que estar la mano? Cerrada. Y si está cerrada, nadie sabe lo que está aquí, lo que hay aquí adentro. Fíjese bien lo que el Señor dice a través de Pablo. Con Cristo estamos escondidos en Dios. Dice escondidos. Aleluya. Por lo tanto, nosotros no le tenemos temor a ningún diablo, a ningún enemigo. ¿Por qué? Porque estamos asegurados, escondidos. Hermanos, Dios no va a abrir la mano para que el enemigo haga y deshaga de mi vida. Gloria al Señor. Estoy en Él y estoy seguro. Versículo 4 dice la palabra del Señor: cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Está hablando de aquel día bienaventurado. Hermanos, cuando el lucero de la mañana aparezca, porque Él es el lucero de la mañana, Él es la estrella resplandeciente, Él es la luz que ilumina a todo hombre. Aleluya. Pero aquí hay una promesa hermosa. Cuando Cristo, en el día de Cristo, vuestra vida, está hablando de nuestra vida, se manifieste Cristo a nosotros, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria, para que yo sea manifestado con Cristo en gloria en el día de la manifestación de Cristo. Hermano, yo tengo que permanecer en Él. Tenemos que permanecer en Él. Acuérdese que Jesucristo, gloria al Señor, Él es la vid y nosotros somos las ramas que estamos injertadas a Él. Gloria al Señor. Y para tener vida, para permanecer en Él, entonces tenemos que entrar en su voluntad. Tenemos que obedecer. Tenemos, hermanos, aleluya, que llenarnos del poder de su glorioso y santo Espíritu todos los días, buscar de su presencia. ¿Por qué? Porque estamos pasando tiempos difíciles, tiempos donde este mundo, aleluya, aumenta su maldad y su frialdad hacia Dios, aleluya. Pero nosotros estamos arraigados en el Señor Jesucristo. Nosotros estamos, hermanos, en Él, gloria al Señor. Ahora bien, la palabra de Dios le habla a la iglesia, le habla a los convertidos, a los que están vivos. Y dice entonces el versículo 5, haced morir pues lo terrenal. ¿En quién? En vosotros. Hace una lista: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas
por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Aleluya. No olvidemos que cuando Dios salva a un ser humano, Dios lo salva en la condición que se encuentra. Hay cientos y miles de salvos que cuando Dios los salvó, ellos vivían en fornicación, vivían en adulterio, ellos vivían en pecado, en la impureza, en las pasiones desordenadas, en la avaricia, en la idolatría. Así vivían ellos, así los salvó el Señor. Y muchos de nosotros fuimos salvos en esa condición. Ahora bien, hay algo que debemos de aprender en esta noche, que cuando Dios lo salva a uno, Dios no le quita todo eso a uno. Por eso viene la enseñanza. Ahora, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Eso practicábamos nosotros, eso éramos, ahora ya no. Lo dice acá, que la ira de Dios viene sobre los que practican tales cosas. La iglesia, los salvos. Nosotros fuimos salvos con todas esas cosas imperfectas. Gloria al Señor. Pero ahora Dios nos enseña por su palabra que esas cosas no debemos de hacerlas, porque por esas cosas viene la ira de Dios. Y cuando nosotros oímos, entonces, ¿qué hacemos? Dejamos de hacerlo. Dejamos de practicar la fornicación. Dejamos de practicar la idolatría. Dejamos de practicar el adulterio. Dejamos de practicar los deseos desordenados de nuestra vida, porque teníamos unos deseos que mantenían nuestra vida en desorden. Gloria al Señor. Ahora bien, el 7. Dice la palabra de Dios, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Aleluya. En otro tiempo. Bueno, lo expliqué. Eso éramos. Quizás no todo aplicaba. Gloria al Señor, pero había de todo en nosotros, pero Dios nos dio el poder y la autoridad para nosotros despojarnos de todas esas cosas. Aleluya. Dice la palabra del Señor en Primera de Corintios capítulo 6, versículo 11 en adelante. Dice de esta manera. Aleluya. No funciona. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 11 en adelante. Dice de esta manera. ¿Todos lo tienen? Aleluya. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados. ¿Cómo fuimos lavados y justificados? En el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Aleluya. ¿Qué éramos? Lo dice el versículo 7 en adelante. Algunos, quizá no aplica a todos, pero dice en el versículo 9 en adelante, dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores. ¿Qué dice tu Biblia? Heredarán el reino de Dios. Pero aquí hay una buena noticia. Y es que eso éramos algunos. Eso éramos algunos. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús por el Espíritu de nuestro Dios. Somos entonces una nueva
creación. Aleluya. Por lo tanto, dice la palabra, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Versículo 10 de Colosenses 3 dice: y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Aleluya. Entonces hay dos naturalezas. Está la naturaleza vieja y la naturaleza nueva. ¿Y cuál es el consejo de la palabra? Que nos despojemos de la vieja naturaleza y que nos revistamos de la nueva naturaleza. ¿Por qué es conveniente que la iglesia se revista de la naturaleza nueva? Dice la Biblia que la naturaleza nueva es conforme a la imagen del que lo creó. Y no solo es conforme a la imagen del que lo creó, sino que a medida que avanzamos en el Señor se va renovando. ¿Hasta cuándo? Hasta el conocimiento pleno. Gloria al nombre de Jesús. ¿Quién hace todo esto? Aquel que en Génesis 1:26 dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Aleluya. Y también el que lo hizo a su imagen y semejanza. Gloria al Señor. Aunque hay una naturaleza caída, ahora en Cristo Jesús, Dios está restaurando todas las cosas. Aleluya. Muy bien, entonces la palabra del Señor dice que debemos de revestirnos. Mire qué hermoso, hermano. Capítulo 4 y versículo 24 de Efesios, dice la palabra del Señor. 4:24. El mismo escritor a los Colosenses escribió la carta a los Efesios, y en el 24, hablándole a la iglesia de la nueva vida en Cristo, dice el versículo 23 y 24: y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Allá a los Corintios el apóstol les habla de que nosotros fuimos transformados, fuimos santificados, fuimos justificados por el nombre de Jesucristo y el Espíritu de Dios. Y aquí está hablando a una congregación diferente, pero con el mismo Espíritu de Dios, porque aunque es una congregación diferente, sigue siendo una misma iglesia en Cristo Jesús, vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Segunda de Corintios capítulo 2, capítulo 5 y versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, no porque nos hicimos nuevas criaturas, sino porque somos una creación según Dios. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Hermanos, hermanas, somos una nueva creación. Somos, aleluya, diferentes, aunque nos parecemos en muchas cosas a la gente de este mundo. No somos como ellos. Somos hijos de Dios. Tenemos en nosotros la naturaleza divina. Aleluya. Y por eso mismo el apóstol Pablo aconseja a los Gálatas y les dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Aleluya, gloria al Señor. Efesios capítulo 6, versículo 11.
Dice la palabra del Señor. Aleluya. 6:11 habla una vez más y dice: vestíos de toda la armadura de Dios. ¿Para qué, hermanos? Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Hermanos, estamos escondidos en Dios, estamos en Cristo Jesús, pero el enemigo anda como un león rugiente, viendo a quién devorar. Él anda acechando. Acuérdese que el que acecha anda por los alrededores, anda viendo en qué momento nosotros nos damos un recreíto espiritual, nos damos un deslizón. ¿Para qué? Para él aprovechar y caernos encima y tratar de destruir nuestra vida en Cristo Jesús. Ahora bien, dice la palabra: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas ¿de quién? Del diablo. Él es nuestro enemigo número uno. Él es el que está interesado en nuestra destrucción, el que no quiere que permanezcamos en Cristo para él, hermanos. Entonces, el destruir nuestra comunión con Dios. Aleluya. Versículo 11 del capítulo 3 de Colosenses dice, hablando de que si nos revestimos del Señor, aleluya, dice: donde no hay griego, ni judío, ni circuncisión, ni incircuncisión, bárbaro, ni escita, siervo, ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Aleluya. Lo hermoso de estar en Cristo Jesús, que ya no hay diferencia de nada. No nos separa nacionalidad, no nos separa cultura, no nos separa raza, no nos separa, hermanos, nada en la vida. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque en Cristo somos un solo cuerpo. Y dice la palabra del Señor. Aleluya. En Romanos capítulo 13 y versículo 14. Dice de esta manera, Romanos 13, 14, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Aleluya. Gloria al Señor. Efesios capítulo 2 y versículo 11 al 16. Habla la palabra del Señor cómo Dios hizo para que nosotros, siendo de diferente nacionalidad, de diferente cultura, y por qué no mencionar, éramos de diferente religión, diferente fe. Aleluya. Cosas que nos separaba como personas. Pero ahora dice la palabra del Señor: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne, el pueblo israelita. Hermanos, ellos recibieron desde Abraham el mandato de que todo varón que naciese en la casa de Israel tiene que ser circuncidado. Y el que no es de Abraham, el que no es israelita, entonces él no llevaba esta práctica o esta costumbre. Por lo tanto, el pueblo israelita llamaba a ese pueblo incircunciso. Aleluya. Y los únicos de la circuncisión son los únicos que se identifican con Dios como pueblo, como nación en esta tierra. Pero ahora el apóstol Pablo le enseña a la iglesia: ustedes eran llamados incircuncisión, pero ahora en Cristo, gloria al Señor, las cosas son diferentes. Versículo 12
Dice de esta manera: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. ¿Sin qué, hermanos? Sin esperanza y sin qué más. Y sin Dios en el mundo. No solo éramos unos desesperanzados, no teníamos a Dios. En una frase corta, estábamos perdidos. Estábamos sin esperanza. Estábamos sin Dios. Aleluya. Pero el versículo 13 dice: gloria a Jesucristo. Pero ahora, esto es lo glorioso, hermanos. Esto es lo que nosotros debemos de valorar, y esto es lo que debe de permanecer en nosotros para permanecer en Cristo Jesús. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Por la sangre de Cristo. Versículo 14. Dice la palabra del Señor: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. ¿Cuál era esa pared intermedia de separación? ¿Qué nos separaba del pueblo de Israel? Que ellos son la circuncisión y nosotros los incircuncisos. Que ellos tienen la promesa de Dios y nosotros no teníamos la promesa. Pero ahora, por la sangre de Jesucristo, ahora Él es nuestra paz. Aleluya. ¿Qué hizo Él? Derribó esa pared que nos separaba. Aleluya. Y el versículo 15 dice la palabra de Dios: aboliendo en su carne las enemistades. Él llevó las enemistades en su carne, en la cruz del Calvario. Aleluya. No solo abolió las enemistades, sino también abolió la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo, es decir, en Él, de los dos pueblos, un solo nuevo hombre, haciendo ¿qué? Haciendo la paz. ¿Por qué, hermanos? Porque Él es el príncipe de paz. Ahora nosotros somos uno en Cristo. Aleluya, gloria al Señor Jesús. Somos uno para la gloria y honra de su glorioso y santo nombre. Dice entonces la Biblia en el versículo 12 del capítulo 3 de Colosenses: y vuelve el apóstol Pablo a decir: vestíos pues, ¿como qué, hermanos? Como escogidos. Ya leímos Efesios. Israel tenía las promesas. Israel tenía todo y nosotros éramos ajenos. Pero ahora hay algo maravilloso. Y dice la palabra del Señor: vestidos pues como escogidos. En el Antiguo Testamento, ¿quién era el único escogido de Dios? Israel, la nación. Eran los escogidos. Y también eran los testigos de Dios. Pero ahora nosotros, con la muerte y resurrección de Jesucristo, dice la palabra del Señor que ya no solo Israel es testigo de Dios, sino que dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Judea, Samaria, Judea y hasta lo último de la tierra. Ahora nosotros también somos testigos de Jesucristo. Testigos de la obra que Él ha hecho todo este tiempo. Testigos de la nueva vida que nos ha dado. Testigos, hermanos, no oculares de su muerte y su resurrección.
pero por el poder de su Santo Espíritu hemos recibido la revelación, la iluminación de su Espíritu Santo, de que Él vino al mundo. Vino a salvar a los pecadores, y como dice Pablo, y yo soy el primero. Aleluya. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahora bien, Él hace posible todas estas cosas. Y dice entonces, vestidos pues como escogidos de Dios. ¿Cómo se viste el escogido de Dios? Se viste de santidad, santos y amados. ¿Se viste de qué más? De entrañable misericordia. ¿Se viste de qué más? De benignidad. ¿Se viste de qué más? De humildad. ¿Se viste de qué más? De mansedumbre. ¿Y se viste de qué más? De paciencia. Mire que eso está antes de lo que viene. Porque es que el apóstol Pablo escribió inspirado por el Espíritu Santo. Si nosotros nos vestimos como escogidos de Dios y de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia, entonces el versículo 13 puede ser una realidad en nuestra vida. El versículo 13 trata un punto muy importante, hermanos. Un punto que para muchos es muy difícil. ¿Pero por qué difícil? Por falta de benignidad, falta de misericordia, falta de humildad, falta de mansedumbre, falta de paciencia. Dice el versículo 13, soportándoos unos a otros. ¿Y qué más? Y perdonándoos unos a otros. Aleluya. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Verdad que eso es muy difícil, hermanos, llevarlo a cabo? Perdonar a otro, hermanos, ¿es cosa fácil? Pregunto a la iglesia, ¿por qué esta enseñanza es de la iglesia? Cuando alguien te ofende y te hiere tu corazón, ¿es fácil perdonarlo? Se necesita humildad. Se necesita mansedumbre. Se necesita misericordia. Hay que ser muy misericordioso para perdonar las ofensas de los hermanos que nos ofenden. Ahora bien, dice el apóstol Pablo que debemos nosotros de hacerlo porque Cristo nos perdonó a nosotros. Cristo Jesús es el ejemplo del perdón. Él es el ejemplo, hermanos, aún en la cruz, ya para entregar el Espíritu, Él dice, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Hermanos, en muchas ocasiones los hermanos que ofenden no saben el daño que están causando. Y como no saben el daño que están causando, entonces nosotros tenemos que armarnos de misericordia en ese momento y perdonar al hermano. Perdonar al hermano. Gloria al Señor Jesús. Y dice, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y termina el versículo 14 una vez recordando, hermanos, cuántas veces nos ha pedido el Señor que nos vistamos. Con este versículo son 3 veces. Y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. ¿Por qué tenemos que vestirnos de amor? Porque el amor todo lo soporta. Porque el amor no se goza de la injusticia. Porque el amor no deja de ser, porque el amor no ve lo suyo propio, sino lo de los demás. Entonces, hermanos, debemos de vestirnos, aleluya, de amor.
porque es el vínculo perfecto. Y lo dice el mismo apóstol que en Primera de Corintios capítulo 13 o el versículo 12, el último versículo del capítulo 12, el versículo 31, después de él hablar de que debemos de anhelar y buscar los dones espirituales, en el versículo 31, mire lo que él dice: procurad pues los dones mejores. Y pone un punto y seguido. Mas yo os muestro un camino aún más excelente. Y usted va a encontrar el camino más excelente. Y en los primeros versículos del capítulo 13, él habla en el versículo 1, versículo 2, versículo 3, él habla de los dones espirituales que puede haber en una persona. Pero en el versículo 3 al final dice, ¿qué dice en el versículo 3 al final? Puedo tener todo y no tengo amor, de nada me sirve. Aleluya. De nada me sirve. ¿Por qué? Porque el amor es sufrido, benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo propio, no se irrita, no guarda rencor, no hace nada indebido, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Eso le dijo el apóstol Pablo a los hermanos de Corinto. Y a los de Colosas les dice el apóstol Pablo, y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Hermanos, ¿queremos gozar de la paz de Dios? Tenemos que hacer lo anterior. Porque dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados, en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, por eso los cultos son importantes, porque aquí hay repartición de palabra de Dios y el pueblo del Señor necesita ser lleno de la palabra para que haya abundancia de palabra, porque la palabra enseña, la palabra exhorta y nos da sabiduría para enseñarnos y exhortarnos los unos a los otros. Nos da sabiduría para cantar con gracia en nuestros corazones al Señor Jesucristo, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Hermanos, un cristiano bien nutrido de la sana doctrina no canta cualquier cosa. Sus cantos son cantos espirituales. ¿Cuáles son los cantos espirituales? ¿Se acuerda el que cantamos hace un minuto? Ese canto no habla de mí. Ese canto no habla de la tierra. Ese canto no habla ni de los ángeles, no. Ese canto comienza con aleluya, y aleluya en su traducción al español significa alabado sea el Señor, Dios Todopoderoso. Y le estamos diciendo que Él es santo. Y le estamos diciendo que Él reina. Hermanos, hay una multitud de cantos hoy día que su música es hermosa, muy bonita, pero su letra, con el permiso de los escritores, lo digo, 100% de esta tierra. Nada de espiritual. Y el apóstol Pablo aconseja a la iglesia y dice que nuestros cánticos
nuestros himnos, nuestros salmos deben de ser dirigidos a Dios, pero tienen que ser espirituales. Espirituales. Y ahora sí culminamos con este último y hermoso versículo que me gusta y me fascina mucho. Y que es la piedra en el zapato para muchos que no les gusta el nombre del Señor Jesús. Y dice la palabra, y todo lo que hacéis, se está refiriendo, hermanos, a lo que hacemos en la iglesia, porque le está hablando a la iglesia. Y todo lo que hacéis, ¿qué dice la palabra de Dios? Sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Aleluya. Por eso la iglesia hace todo en el nombre de Jesús. Lee la palabra en el nombre de Jesús. Ora en el nombre de Jesús. Bautiza en agua en el nombre de Jesús. Recibe el Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Ora por los enfermos en el nombre de Jesús. Ora por liberaciones, por los endemoniados en el nombre de Jesús. La iglesia tiene esa autoridad que el Señor Jesucristo mismo le ha dado. Marcos capítulo 16, versículo 17 en adelante. Dice el Señor Jesucristo, aleluya. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Y se puede ir poniendo en pie. Gloria al Señor. Porque con esta lectura vamos a terminar Marcos capítulo 16, versículo 17 en adelante. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebiere cosa mortífera no les hará daño. ¿Qué dice, hermanos? Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. No dice la Biblia que se aliviarán, sino dice y sanarán. ¿Por qué, hermanos? Porque todo lo que estamos haciendo lo estamos haciendo en el nombre del Señor Jesús. Y hacer todo en el nombre del Señor Jesús, concluye él en Colosenses 3:17 diciendo, esa es la forma de darle la gloria a Dios. Porque Dios dice en su palabra, no compartiré mi gloria con nadie. Por eso la iglesia debe de aprender a adorar y a servir únicamente al que reina, al Dios Todopoderoso, al Rey de Reyes y Señor de Señores, a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Aleluya. Levantamos nuestras manos en esta hora e invocamos el nombre de Jesucristo. Amados hermanos, ustedes que están desde sus hogares, les invito en esta hora que entremos en la presencia del Señor, porque el Señor está en este momento por su palabra derramando sus bendiciones espirituales. Y en este momento elevamos nuestra oración y nuestro clamor a Dios para que Dios nos inunde de sus bendiciones espirituales, para que Dios derrame sus dones espirituales, pero sobre de todo, que seamos inundados del amor de Jesucristo, porque el amor es el vínculo perfecto que hace que la iglesia camine en una misma dirección,
que hace que la iglesia piense una misma cosa, que hace que la iglesia busque la presencia de Dios en todo momento, en todo